Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver lo que es el lenguaje SQL, el cual vamos a utilizar para manipular la información que tenemos en una base de datos. Eh, en algún video anterior ya utilizamos el SQL para poder crear la base de datos a través de código, crear sus tablas, sus llaves primarias, sus llaves foráneas, determinar el tipo de dato del cual va a ser una columna o un campo de una tabla, el tamaño que va a tener en caso de que el tipo de dato no sea un tamaño estándar. Ahora vamos a ver el SQL, pero para la parte de la manipulación de los datos. Primeramente vamos a ver qué cosa es SQL. Bueno, SQL es un lenguaje estructurado de consultas. No confundirlo con un lenguaje de programación, aunque dependiendo del manejador de base de datos que utilicemos, va a tener algunas herramientas para poder programar algunas cosas, como por ejemplo procedimientos o funciones, pero no es propiamente un lenguaje de programación, sino un lenguaje para hacer consultas, es decir, para poder consultar los datos que se encuentran guardados dentro de una base de datos. En esta ocasión vamos a verlo a través del manejador SQL Server, el cual se llama Transact SQL. Ese Transact SQL es una versión de SQL que SQL Server lo toma para hacer las consultas y la programación en cuanto a bases de datos. Cada manejador tendrá su propia versión, aunque hay un estándar eh, determinado por la norma ANSI que todos los manejadores deben tener al menos lo básico del lenguaje SQL, y ya a partir de allí pues cada uno tiene eh, sus propias funciones o algunas diferencias no tan marcadas, pero que ya no son iguales o exactamente iguales unos entre otros. Muy bien. Eh, una instrucción SQL se va a componer siempre de un comando, una cláusula, uno o más operadores y alguna función, ¿sí? No en todos los casos va a tener todo, en algunos sí, en algunos no, dependiendo del tipo de instrucción o también dependiendo de las necesidades para poder consultar la información, pero a grosso modo, pues lo más que pudieran tener serían comandos, cláusulas, operadores y funciones. Los comandos SQL se dividen en cuatro sublenguajes. Como comentaba ya en videos anteriores, vimos los comandos que pertenecen al lenguaje de definición de datos o los comandos DDL, que son el create, el alter, el drop y el truncate. Estos los utilizamos para crear nuestra base de datos, nuestras tablas, para modificar las tablas, a lo mejor agregando un campo, eliminando un campo, agregando una llave foránea o agregando una llave primaria, cambiando el tipo de dato, etcétera. Lo que nos toca ver de aquí en adelante sería el lenguaje de manipulación de datos, o también llamado DML, el cual contiene de manera resumida los comandos select, insert, update y delete. El comando select pues, nos va a permitir, entre otras cosas, consultar información de las tablas que tengamos en nuestra base de datos. Hay varias formas de poder utilizarlo, incluso combinándolos a lo mejor con el insert, con el update o con el delete. El insert lo vamos a utilizar para insertar datos dentro de nuestras tablas, para insertar nuevos registros dependiendo de la estructura que tenga cada una de nuestras tablas. El comando update lo vamos a utilizar para actualizar información que ya se encuentra dentro de la base de datos o dentro de las tablas.
una vez que ya han sido insertados, puede ser que tengamos necesidad de actualizarlos. Por ejemplo, a lo mejor alguna persona cambió de domicilio, pues habrá que actualizar ese dato, o cambió de número de teléfono, o cambió de correo electrónico, o habrá que actualizar algún estatus. A lo mejor si hablamos de un sistema de control escolar, a lo mejor está inscrito, o hay que cambiarle el estatus a egresado, o un profesor que tenga necesidad de cambiar una calificación, entonces se usará el comando update. Y cuando la información que esté guardada en alguna tabla dentro de la base de datos ya no nos sea de utilidad, o simplemente ya no queremos que se encuentre en ella, pues utilizaremos el comando delete. Existen otros dos sublenguajes, que son el Data Control Language o el lenguaje de control de datos, que nos van a permitir otorgar permisos o revocar permisos para que un usuario de la base de datos, no de una aplicación, el usuario de una base de datos tenga o no acceso a ciertos objetos de la base de datos. Objetos como tablas, vistas, procedimientos, funciones, reglas, etcétera. Y finalmente tenemos un cuarto sublenguaje, que sería el TCL o Transaction Control Language, el lenguaje de control de transacciones, que nos va a permitir reafirmar una instrucción o regresar a un punto en el que se encontraba los datos antes de ejecutar, por ejemplo, un procedimiento almacenado o un disparador. Luego veremos qué son estos disparadores y los procedimientos almacenados. O también podemos salvar en un punto determinado el estatus de una tabla con respecto a la información que la contiene. Muy bien, acá en esta parte decíamos que tendríamos dentro de una instrucción SQL lo que son las cláusulas. Bueno, pues las cláusulas dentro de una instrucción SQL, sobre todo en el comando DML, perdón, en el sublenguaje DML, tendríamos el from, tendríamos where, group by, having y order by. Dependiendo del manejador, podríamos tener otras cláusulas o no. SQL Server tiene algunas otras, pero básicamente estas 5 son las que tiene cualquier manejador de base de datos. En el caso de el from, este nos va a servir para establecer o especificar qué tablas son las que vamos a utilizar para obtener los datos que queremos, o de dónde los vamos a eliminar, o cuál va a ser la tabla que vamos a actualizar. En el caso de la cláusula where, aquí vamos a determinar alguna condición que deba cumplirse para que los registros puedan ser consultados, o puedan ser eliminados, o puedan ser actualizados. En el caso del group by, esta cláusula la vamos a utilizar para que en determinado momento la utilicemos junto con unas funciones que se llaman funciones de agregado. Estas funciones de agregado o de agrupamiento nos van a permitir tratar los datos, pero de una manera grupal. Por ejemplo, contar cuántos registros hay por cada cierta categoría de algo. No sé, a lo mejor cuántas personas son de cierto estado, o cuántas personas pertenecen a un municipio, o cuántos alumnos hay por cada carrera, o cuántos productos hay por cada departamento, etcétera. Entonces, esta cláusula nos va a permitir realizar algunas acciones con los registros, pero agrupándolos. Ya veremos algunos ejemplos. Luego tendríamos la cláusula having, que esta nos va a permitir, al igual que el where, nos va a permitir establecer algunas condiciones que deban cumplirse, pero no con respecto a los registros, sino con respecto a los grupos resultantes, al utilizar la cláusula group by y al utilizar las funciones de agregado. Y finalmente el order by, como ya podrán imaginarse, esta nos va a permitir que los resultados obtenidos se ordenen de acuerdo a algún criterio.
Puede ser en orden numérico, en orden alfabético, de forma ascendente o de forma descendente. Y con esto pues evitar duplicidades, por ejemplo, en algún listado, o traer la información de manera mucho más ordenada. ¿Ok? Bueno, vamos a ver con una base de datos que ya tengo aquí de ejemplo, algunas de estas cláusulas. Finalmente, las bases de datos para lo que lo vamos a querer es luego para la obtención de resultados o para la toma de decisiones. Entonces tendremos que consultar la información para formar algún reporte, alguna gráfica, algún informe que nos sea solicitado por un usuario o por alguna autoridad, ya sea de la organización o de la institución para la cual elaboremos una aplicación que utilice una base de datos. Bien, aquí tengo este pequeño diagrama que más o menos de lo que va a tratar es de registrar los alumnos, los profesores o maestros y los administrativos que pertenecen a una carrera. Vamos a analizar un poquito la base. Aquí tenemos entonces la tabla de personas, la cual contiene algunos campos como el nombre, los apellidos y la edad. Aquí podemos ver que en color azul hay un campo que se llama CB tipo sangre, el cual proviene de esta tabla. Para esto ya tenemos que tener alguna noción de lo que son los diagramas físicos de datos. En este caso estamos utilizando Power Designer como herramienta para el modelado de los datos. Estas personas pueden ser alumnos, entonces aquí hay una relación entre estas dos tablas. Un alumno es una persona, un administrativo también es una persona y un maestro también es una persona. Pero cada una de estos tres tipos de personas pues tiene algunas particularidades, como por ejemplo el alumno pues tendrá una matrícula y la carrera a la que pertenece, el estatus que tiene y en qué turno toma clases. El administrativo, además de ser una persona, también pertenece a una carrera, es decir, en qué carrera o departamento dentro de la escuela trabaja, y alguna observación y si está activo o no está activo. Y en el caso del maestro, pues simplemente queremos saber en cuál de las carreras labora. Por acá tenemos, ya habíamos dicho, la persona que tiene un tipo de sangre. Vamos ahorita únicamente a enfocarnos sobre la tabla de personas para poder utilizar los comandos y las cláusulas SQL. Por este lado yo también ya tengo la base de datos que obedece a este diagrama de base de datos. Vamos a utilizar en esta ocasión el manejador de base de datos SQL Server. Podemos utilizar cualquier otro. Lo que veremos al menos en este video lo podemos aplicar muy fácilmente en cualquier otro manejador de base de datos, pero bueno, en esta ocasión utilizaremos SQL Server. Bueno, el primer comando que vamos a utilizar va a ser el comando select. Ya por acá habíamos visto que select nos va a permitir seleccionar o obtener información de una tabla, ¿sí? Entonces decíamos que el select nos va a traer información. Ahora, ¿qué queremos que nos traiga? Vamos a poner por lo pronto un asterisco. Ahorita explicamos qué significa ese asterisco. Posteriormente tendríamos que tener otra cláusula. La que sigue en orden es la cláusula from. Y ya también comentábamos que la cláusula from nos va a servir para determinar de qué tablas queremos traer una información. Entonces aquí tendríamos que nos traiga la información de la tabla personas. Bien, para ejecutar una consulta vamos a oprimir la tecla F5 o vamos a dar clic en este botón que dice ejecutar. Vamos a darle a ejecutar y entonces aquí me trae la información de esta tabla. Le dijimos de dónde queríamos la información, pero nos aparece todos los datos que contiene la tabla. Bueno, eso lo hace porque este asterisco es un símbolo que va a representar
a todos los campos o todas las columnas que tiene una tabla. Yo también hubiese podido, en vez de poner asterisco, listar todos los campos que tiene esa tabla. Sería CB persona, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, CB tipo sangre. Aquí, para que no perdamos de vista ninguno de los datos, puedo dar enter, CB municipio y finalmente la edad. ¿Okay? Ahí está. Entonces seleccionamos el código que queremos ejecutar, le damos a ejecutar y ahí está. El resultado es exactamente el mismo, que yo liste todos los campos separados por comas, ¿sí? Después de cada campo vamos a poner una coma, excepto en el último, ¿sí? La coma es para separar un campo de otro, pero como aquí ya no hay un siguiente campo, pues ya no ponemos una coma. Entonces da lo mismo que listemos todos los campos o que pongamos simplemente el asterisco. Entonces el asterisco nos va a permitir no listar los campos de la tabla. Ahora, si quisiéramos únicamente algunos campos y no la totalidad de ellos, como por ejemplo el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, pues únicamente nos traería esa información. En la parte inferior derecha, aquí en esta barrita de color amarillo, siempre nos va a decir, entre otras cosas, cuál fue el tiempo que se tardó en ejecutar la consulta y cuántos registros me trae la consulta. ¿Okay? En este caso hay 10.274 personas. Aquí podemos ir recorriendo esta cuadrícula, ¿sí? La cual nos va a mostrar la información que cumpla con lo que solicitamos en nuestra consulta. Muy bien. Voy a agregar aquí el campo edad. Entonces esta persona pues tiene la edad que corresponda en ese campo. Bien, entonces ya tenemos una cláusula que es la cláusula select, la cláusula from. Veamos otra cláusula que sería la cláusula where. Entonces dijimos que where nos va a permitir establecer una condición para que el resultado de la consulta la tenga en cuenta y los registros que cumplan con esa condición sean los registros que se muestren. Por ejemplo, where edad igual a 20. ¿Okay? Entonces aquí lo que haría el manejador sería devolverme la columna nombre, la columna apellido paterno, la columna apellido materno, la edad de la tabla personas donde la edad sea igual a 20. Es decir, que únicamente me traerá los nombres y apellidos junto con la edad de las personas que tengan exactamente 20 años. Entonces aquí vemos que hay 10.274 personas. Cuando ejecutamos esta consulta, bueno, pues resulta que no hay nadie con exactamente 20 años. Vamos a ir cambiando este valor para ver si hay. Aquí está. Con 22 años sí hay, ¿sí? Con 20 no, pero sí con 22. Entonces aquí ya el número de personas es mucho menor. Son solamente 111 personas las que cumplen con esta condición. Y bueno, ¿qué es una condición? Vamos a ver algunos operadores que son los que nos van a permitir determinar cómo se van a comportar las condiciones. ¿Ok? Bien, tenemos tres tipos de operadores, que son los operadores de comparación. Aquí ya vimos el primero, que es el igual. Quiere decir que un dato tendrá que ser exactamente igual a un valor. ¿Sí? Siempre que comparamos algo, es un dato con un valor específico. También tenemos el menor que. Vamos a aplicar el menor que en nuestra consulta. Entonces aquí ya que no sea igual, sino que sea menor.
¿Qué registros traería? Bueno, los que tengan 21, 20, 18 y tal vez hasta 0 años. Veamos. Entonces hay personas con 18 años, ¿sí? Y en total son 820 personas. Hay de 18, hay de 19 también. Ya vimos que no había de 20 ni de 21. Entonces, todo lo que sea menor a 22. ¿Ok? El 22 no lo incluye porque un número menor a 22 sería a partir de 21. Muy bien. Veamos el siguiente operador, que sería mayor que. ¿Sí? Mayor que. Entonces sería no a partir del 22, sino a partir del número que sea mayor a 22, que sería a partir de 23. ¿Y de 23 hasta cuánto? Pues hasta la edad que tenga la persona de mayor edad. Si ejecutamos esto, bueno, aquí ya vemos que hay personas de 34, de 37 y no sabemos hasta dónde más. Hay 40, 39, ¿sí? Hay de diferentes edades, pero todas son mayores a 22. Bien. Luego tenemos una combinación ya de dos operadores de estos, mayor o igual. ¿Qué significa? Aquí en el caso del mayor solamente me mostró de 23 en adelante. Pero si yo pongo que sea mayor o igual, entonces también incluye al 22. Sería entonces a partir del 22 y de allí en adelante. 22, 23 hasta la última edad. Si ejecutamos esta consulta, entonces aquí deberíamos tener personas de 22 años. Para ver mejor esta información, nos vamos a saltar un poquito la parte de las cláusulas. No vamos a ver ni el group by ni vamos a ver el having por el momento. Vamos a ver order by. El order by nos dice que nos va a permitir ordenar la información de acuerdo a unos criterios. ¿A qué criterios? A alguno de los campos que tengamos. También se puede ordenar a través del resultado de aplicar una función a los campos, pero en este momento, pues como no conocemos esas funciones, lo vamos a hacer únicamente con los valores de los campos. Entonces, order by edad. Quiere decir que primero me va a poner los registros de las edades menores y hasta el final de las edades mayores. Vamos a ejecutarlo. Aquí está. Entonces, la menor edad es la que tenga 22 años y la mayor son los que tienen 40 años. ¿Okay? Este order by, aquí como no le dije si lo quería de manera ascendente o descendente, el valor por default, si es que este no se pone, es ascendente. Entonces da lo mismo no ponerlo o poner ask de ascendente. El resultado va a ser exactamente el mismo. Pero si quisiéramos que primero nos mostrara los valores más altos, entonces tendríamos que poner aquí desc de descendente. Es decir, del valor más alto al valor más bajo. Entonces, al ejecutar, primero me pone a las personas que tienen la edad mayor, que en este caso son 40 años, y hasta el final me pondrá pues los que tengan 22 años. Vamos a quitarle el desc para que siga en 22. Ahora, ¿qué pasa? Que todos tienen 22 años, al menos los primeros, pero aquí vemos que los nombres pues no están en orden. Entonces, además de la edad, si esta se llegara a repetir, como es el caso, yo podría determinar que después de la edad, el siguiente criterio de ordenación sea el nombre. ¿Sí? Vamos a ver el resultado. Entonces ven aquí, el primero que nos muestra es Luis Alberto Cetina Calderón. Al ejecutar, ya no es esa persona, ahora es Abner. ¿Por qué? Porque Abner, su primera letra es la letra A, al igual que Agustina, pero la segunda letra del primer nombre es B, que alfabéticamente está antes que la letra G. Entonces, después de ordenarlo por edad, lo ordena por el nombre. Vamos a buscar aquí, por ejemplo. Este es un ejemplo muy ad hoc. La edad es la misma y el nombre también es el mismo.
pero vean que ya el apellido paterno ya no está en orden. Entonces podría agregar otro criterio que sea el apellido paterno. En este caso tenemos que el número 8 es Ana María Gutiérrez y el número 9 Ana María de la Cruz. Veamos cómo se comporta ahora la consulta al agregar este nuevo criterio. Le damos a ejecutar. Y ahora aparece primero Ana María de la Cruz. ¿Por qué? Porque en su apellido paterno primero está la D y luego está la G alfabéticamente. Si hubiera otra Ana María y tuviera a lo mejor un apellido paterno como Zamora, entonces sería el último de los registros de las tres Ana Marías. ¿Okay? Entonces de esta manera podemos indicarle a nuestro manejador que el orden en que se va a mostrar la información es primero que considere la edad, si esta se repite, que después considere el nombre, y si así fuera también que se repitiese, que considere el apellido paterno. Podría darse el caso, sobre todo si estudian hermanos en en la misma escuela, pues que va a coincidir el apellido paterno, pero en ese caso no tendría razón de ser poner otro campo, porque el apellido pues es el mismo. Pero puede ser que sí haya una persona con el mismo apellido paterno, pero no con el apellido materno. Entonces podríamos agregar también el apellido materno para... aquí entonces ya nos muestra también el apellido materno. Vamos a buscar ver si hay alguno que sea igual en cuanto al apellido paterno. No lo hay. Vamos a quitar el nombre para que sí nos sirva esta consulta. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí está el caso que les comentaba. Pueden haber personas que se apelliden igual. Pero aquí está, aquí encontramos uno. El apellido paterno es el mismo en estas dos personas, pero el apellido materno no. Las dos comienzan con M, pero en el caso de McDonald, la C está antes que la I, entonces por eso primero nos muestra el McDonald y luego nos muestra el apellido Miranda. Pasa exactamente lo mismo aquí. Primero está la L y luego está la T en cuanto al apellido materno. Entonces, como el apellido paterno es el mismo, luego lo ordena por el apellido materno. Ok, vamos a regresar a como lo teníamos. Bien, entonces decíamos que nos quedamos en que la edad fuera mayor o igual a 22. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos y en vez de mayor o igual fuera menor o igual? Que sería el otro operador, menor o igual que, ¿sí? Entonces aquí sería menor o igual a 22. Es decir, que sea 22 o 21 o 20 o de ahí hacia abajo. En este caso pues hay de 18 y el último pues será el de 22 hacia 18. Muy bien. Continuamos con el siguiente operador que sería el diferente o el no igual. En ese caso utilizamos un símbolo de menor y uno de mayor. Que sea diferente a 22. Entonces van a haber edades de todos los valores, excepto del 22. No queremos que sea del 22. Esto sería lo contrario de tener el igual. Entonces aquí si le damos a ejecutar, vamos a encontrar a todas las personas. Vamos a tratar de llegar hasta el último del 18, luego 19. Y vean que ya de aquí se salta. De 20 a 21 no hay, pero de 22 sí. Pero aquí se lo salta. ¿Por qué? Porque le indicamos que no queremos ningún registro donde la edad sea igual a 22. Es decir, queremos que sea diferente o no igual a 22. Para eso nos sirve ese operador. Luego tenemos ya otro tipo de operador que ya aquí nos va a determinar un rango. ¿Sí? Between en español, esa es una palabra inglesa. Between en español es entre. Entonces podríamos determinar que la edad esté entre, a lo mejor 30
y 35. 35. Entonces va a mostrar los que tengan 30, 31, 32, 33, 34 o 35 años. ¿Ok? Aquí está. No hay nadie de 30, pero sí de 31. Vamos a ver si hay 32. Ahí está 32, 33, 34 y 35. Hay personas que tienen hasta 40 años, pero no cumplen con esta condición, que es que tengan entre 30 y 35 años. ¿Okay? Entonces aquí el between nos va a servir para determinar un rango de valores, sobre todo rangos de tipo entero. ¿Okay? Luego tenemos el operador, vamos a saltarnos ahorita el like, vamos a utilizar el in. Eh, el operador in nos va a servir para determinar que queremos que dentro de la condición los valores cumplan no con un rango, sino con una lista de valores. Por ejemplo, quiero los que tengan 25 años, los que tengan 35 y los que tengan 40 años. ¿Qué datos mostraría? Únicamente los que cumplan con esta edad. No las de 22, no las de 18, no las de 36, sino simplemente las que tengan o 25 o 35 o 40. Entonces le damos a ejecutar y solamente aparecerán los que tengan estas tres edades. Aquí está, solamente hay dos de 25, hay varios de 35 y otro tanto de 40 años. Entonces el i me va a servir para determinar valores específicos que no corresponden o no pertenecen exactamente a un rango. Yo no podría utilizar el between porque si le pongo entre 25 y 40 me mostraría también 26, 27 hasta llegar a 40. Entonces no me sirve el between. En este caso lo que sí me serviría sería el in. Esos serían entonces los operadores que podríamos aplicar sobre todo para valores numéricos. También se puede aplicar para algunos otros tipos de datos, como por ejemplo fechas o algunos campos de tipo string o de tipo cadena. Pero así los podríamos utilizar para valores numéricos. ¿Ok? Bien, por acá veíamos otro operador que se llama like, y este lo vamos a utilizar ya no con números, sino con datos de tipo cadena o de tipo string, o en el caso de SQL Server que se llaman varchar. ¿Okay? Entonces vamos a quitar esta condición y ahora vamos a decirle que donde el nombre sea igual a Luis. Para determinar condiciones acerca de valores de tipo varchar o de tipo cadena, vamos a utilizar estos delimitadores para indicar que lo que estamos comparando es una cadena o un valor de tipo string o de tipo varchar. Entonces aquí nos mostraría el nombre y los apellidos junto con la edad de la tabla personas, donde el nombre se refiere al dato que se llama nombre, al campo que se llama nombre, que es esta columna, donde el nombre sea igual a Luis. No sé si haya, vamos a ver. Sí, hay varias personas que se llaman Luis. Hay 10. Luis Ponce, Luis Ramírez, Luis Sánchez, etcétera, etcétera. Vean que pues aquí el nombre es el mismo, pero sí cambia el apellido. Entonces, como el apellido paterno y materno son parte del order by, lo considera para ordenarlo en el resultado de la consulta, aunque primeramente los está ordenando por la edad, porque eso es lo que le estamos indicando aquí. Bien, entonces aquí tenemos a Luis, pero podría haber un Luis Alberto o un Ángel Luis, etcétera, cualquier combinación con la palabra Luis. En este caso el igual solamente nos va a permitir mostrar los que se llamen exactamente así, no Luis Alberto, no Luis Miguel, sino solamente Luis. ¿Qué pasaría si yo quisiera que me mostrara a todos los que su nombre comience con Luis? Entonces voy a utilizar el operador like, no el igual, sino el like.
Si no le ponemos otra cosa más que el comando lie, esto va a funcionar exactamente igual que el operador igual. Vean que también hay 10 filas. Pero si yo aquí utilizo un comodín, esto es un comodín, vamos a ver cómo funciona esto. Este comodín lo que me va a permitir es indicarle al manejador que me muestre todos los registros donde el nombre comience con Luis y después de Luis no importa que haya. Entonces aquí, si hubiera, mostraría registros como Luis Alberto, Luis Miguel, Luis Daniel, etcétera, etcétera. Y aquí está, Luis Alberto, hay varios Luis Alberto, Luis Armando, Luis Ángel, Luis Andrés, Luis Daniel, Luis Enrique, Luis Adán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si la palabra Luis dentro del nombre no fuera la primera, sino que fuera la última? Entonces tendríamos que utilizar el mismo comodín, que es un porcentaje, pero del otro lado. Entonces aquí me mostraría todos los registros de la tabla personas donde el nombre termine con la palabra Luis. Es decir, este comodín le indica que no importa que haya antes de la palabra Luis, pero que lo último sea esa palabra. Vamos a ejecutarlo. Y entonces aquí todos terminan con la palabra Luis. Jorge Luis, Juan Luis, Pedro Luis, Ricky Luis, etcétera, etcétera. Y Luis solito, que antes de él no hay nada, pero no importa que haya antes. Lo que importa aquí es que lo último sea Luis. ¿Y cómo incluimos a todos los que se llamen Luis sin importar si la palabra Luis se encuentra a la izquierda, o si es la primera, si es la última, o si tuviera tres nombres de la persona que fuera la de en medio? Entonces utilizaríamos el comodín por ambos lados. No importa que haya antes y no importa que haya después de la palabra Luis, pero que ésta esté incluida dentro del nombre. Entonces aquí nos mostraría a todos, incluso vean como en este caso no lo tenemos considerado, Ana Luisa. No es exactamente Luis, pero sí que contiene la palabra Luis. En Luisa, quitando la A, dice Luis. Entonces también por eso se incluye. Vamos a ver otros casos como este, que no sea exactamente la palabra Luis, sino que Luis, aquí hay otra Ana Luisa. Vamos a ver. Pues la mayoría son Luis. Es un nombre bastante común. Otra Ana Luisa. Vean por ejemplo aquí, de Oca José Luis. Aquí, José Luis del Carmen. No está ni al inicio ni está al final, está en medio, está de manera intermedia. Bueno, no vemos otro ejemplo donde no sea exactamente la palabra Luis, sino que Luis sea, como en el caso de Luisa, que esté incluido dentro de otro nombre. Bien, esos serían entonces los operadores de comparación. Menor que, mayor que, igual, mayor igual, menor igual, diferente, entre un rango de valores, como en el caso de los comodines, y el in, que serían valores específicos. Muy bien, lo vamos a dejar en este punto y nos vemos hasta la próxima.